La revolución industrial surgió entre los siglos XVIII y XIX por el comunista Federico Engels, uno de los primeros fundadores del socialismo científico. Enfocó el cambio de energía física por el de energía mecánica, haciendo que las fábricas textiles elevaran más costos y que el comunismo saliera a relucir. Una máquina podía sustituir hasta a 100 obreros y provocaba lo que ahora conocemos como desempleo. Causas de la revolución industrial. Entre los diversos factores que dieron origen a la industrialización, se encontraron tres causas que destacaron. La primera causa fue la revolución comercial, la segunda causa fue la acumulación primitiva y la última causa fue los avances tecnológicos. Inglaterra, pionera de la revolución industrial. Gracias a los capitales acumulados durante la revolución comercial, Inglaterra se impulsó durante la revolución industrial. Esto provocó grandes manufactureros. Inglesa. El ascenso de Inglaterra a posición de la reina de los mares permitió el dominio y la organización de un imperio colonial. La formación de grandes conglomerados económicos. En la revolución industrial se desarrolló el liberalismo económico, que está basada en la libre competencia. Este sistema tiene que ver mucho con las empresas, las grandes empresas que eliminan o absorben a las pequeñas empresas por un proceso cuyo resultado es la libre competencia por el monopolio. El proceso de producción en serie tiene que ver con las mercaderías que están pasando a una producción de manera uniforme y estandarizada. La expansión del imperialismo. Las grandes potencias capitalistas necesitaban de las colonias para extraer las materias primas, y así para su manufactura, y fingían mercados externos para sus excedentes de mercadería. Algunos de los inventos de la revolución industrial fueron la bombilla, hecha por Thomas Alva Edison en Estados Unidos en el año 1879. La plancha, hecha por James Hargreaves en la Gran Bretaña en 1764. La pila, creada por Alessandro Volta en Italia en 1806. 3. El globo aerostático por los hermanos Montgolfier en Francia en 1782. La computadora, hecha por John Vincent en Nueva York, 1933. El teléfono, hecho por Alexander Graham Bell en Estados Unidos en el año 1876. Telégrafo, hecho por Samuel Morse en 1836 en Estados Unidos. Máquina de tejer, creada por James Hargreaves en 1764 en la Gran Bretaña. Televisión, por John Lee en 1926 en Londres. Wilbur y Oliver Wright en 1903 Estados Unidos. El aeroplano. El cronómetro marino, hecho por John Harrison en el año de 1736. Zeppelin, hecha por Salomon Ander en 1863 en Alemania. Fonógrafo, creado por Thomas Alva Edison en 1870 en Estados Unidos. El horno, por Percy Spencer en 1946. El dínamo, por Michael Faraday en 1831 Reino Unido. 3. Telescopio reflector, hecho por Isaac Newton en el Reino Unido en el año 1671. El ferrocarril, hecho por George Stephenson en 1821 en Inglaterra. Motor eléctrico, creado por Michael Faraday en 1821 en Inglaterra. Triadora de vapor, por James Gould en 1769 en Inglaterra. Máquina de escribir, por Henry New, 1714, Gran Bretaña. ¿Qué es lo que sabe de la revolución industrial? ¿Cómo qué? ¿Saben qué año se inició? ¿Sabe por qué se hizo? Por la explotación, ¿no?, de los trabajadores, ¿no? Sí, sí. ¿Algún invento que recuerda de la revolución industrial? Pues puede ser esta de la imprenta, todo eso. Ah, ok. Pues la revolución industrial se empezó en el siglo XVIII y XIX por Federico. Es un comunista y que trajo las maquinarias y en lugar de las manos obreras se pasaron
las maquinarias. Dejaron a muchos desempleados. Se hicieron grandes inventos, de hecho el teléfono. ¿Usted cree que trajo más ventajas o desventajas la revolución industrial? Pues puede ser que ventajas, ¿no? ¿Con cuáles? O sea, el progreso, o sea, más moderno. Ya bueno, ya, sí, gracias. ¿Qué es lo que sabe usted de la revolución industrial? La revolución industrial, lo que yo sé es que fue avances tecnológicos que hubo después de la guerra. De hecho, fue cuando fue no sé si fue la invención de la locomotora impulsada por vapor. De ahí, esa fue la ventaja, que creció la industria. Y una desventaja de ello fue de que la mano de obra del hombre fue sustituida por máquinas que fueron impulsadas por vapor. ¿Me podría mencionar algún invento que se creó en ese tiempo? Pues la máquina de vapor, de las 10 naves. ¿Algún otro? Los carros. Ah, ok. Sí. Ya sería todo, muchísimas gracias. No, de nada, al contrario. ¿Qué es lo que sabe de la revolución industrial? ¿Qué es lo que sé de la...? No, pues muy poco. Realmente yo casi no fui a la escuela. Pero algo que se acuerde de eso. No. Más o menos dime como que... Sí, me doy una idea de lo que es la revolución industrial, pero... Pues la revolución industrial fue que se cambiaron las manos de los obreros por las máquinas. Ah, sí. Cuando fue evolucionando todo, ¿no? Que ya no se trabajaba con animales, con puras máquinas ya actualmente. ¿Me podría mencionar algún... ¿Cómo se llama? Sí, algún invento que generalizó todo eso? Pues por ejemplo el tractor, cuando ya se inventó el tractor, ¿no? Ya no sé, las tortillas, la máquina de las tortillas, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Pues yo creo que cualquier perdón, Una de las consecuencias de la revolución industrial. Una de las consecuencias... ¿Usted piensa? ¿Alguna desventaja de eso que haya tenido la revolución industrial? No, pues todo lo contrario, no fue para mejoras, ¿no? Todo fue para mejoras, no fue ningún... Creo que todo lo que va evolucionando es para mejorar, por supuesto, es para mejorar. Muchísimas gracias. Gracias también, cuídense mucho. Hola, soy Paz. ¿Qué sabes de la revolución industrial? Bueno, fue un movimiento por el periodo entre la revolución y la independencia. ¿Alguna desventaja que haya tenido la revolución industrial? Bueno, es que lo que yo sé es que gracias a la revolución industrial fueron las primeras huelgas. O sea, fue como que uno de los procesos en los que las huelgas en México fueron más abundantes. De ahí vinieron desde las anteriores hasta ahorita. Un invento de la revolución industrial. No me acuerdo. Gracias. ¿Nos podrías decir qué es la revolución industrial? Es el movimiento donde se inició todo, es el movimiento donde inició la maquinaria, ¿no? Donde cuando llegó a invadir las máquinas para que el hombre ya no hiciera casi nada, las máquinas ocupaban su lugar. ¿Nos podrías mencionar cuáles serían las ventajas y las desventajas de la revolución industrial? Bueno, las ventajas creo que le ayudó mucho al hombre a progresar. Las ciudades, el estudio, la ciencia, la medicina y todo eso. Pero desventaja es que con el paso del tiempo las máquinas han estado sustituyendo tantas cosas y ahora pues ya tenemos muchos problemas, por ejemplo la obesidad, la ignorancia, el respeto y todo eso, ¿no? ¿Me podrías mencionar algún invento que recuerdes de esos tiempos que salieron? El ferrocarril, para el papel. Para el papel, del reciclaje, el reciclaje, por ejemplo para cuando hacían la tala de árboles, los árboles obviamente en la madera, las metían y pues salían los Bueno, eso sería todo. Gracias. ¿Qué es la revolución industrial? La revolución industrial surgió en el siglo XVIII. Y pues era que sustituía a la mano del hombre por máquinas
eso hacía que hubiera desempleo. Una ventaja de la revolución industrial, Pues podrías ver que podías hacer cosas más rápido en menos tiempo. y un invento que tú recuerdes. La televisión, el radio. Bueno, entonces eso ha sido todo. Buenas tardes. Buenas tardes. Queríamos saber qué nos podrías decir sobre la revolución industrial. Bueno, o sea, yo tengo el concepto de que la revolución industrial es cuando es como una guerra donde entran las máquinas, entonces ya muchos trabajadores pierden su trabajo, ¿no? O sea, ya saben, todo lo reemplaza la máquina. El hecho de que, no sé si han visto esa película de Charlie y los chocolates, donde están poniéndole tapas a la de esta, pues ya lo hace una máquina, entonces sí, eso es lo que siento. ¿Y tú qué ventaja crees que trajo la revolución industrial? Bueno, facilita muchísimo la vida de las personas, porque pues así, bueno, honestamente eso nos hace como ser más flojos, ¿no? Porque ya muchas cosas lo hacen por ti las máquinas, por ejemplo la computadora es un ejemplo de eso, y así. ¿Un invento que tú recuerdes de la revolución industrial? Es la máquina de... Creo que entra ahí la máquina de vapor, no estoy muy segura. Sí. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Quiero hacerte unas preguntas sobre lo que es la revolución industrial. ¿Crees que puedas responder? Sí, claro. Para ti, bueno, tú, ¿en qué concepto? A ver, espera, me estoy perdiendo. ¿Qué concepto tienes de la revolución industrial? Pues la revolución industrial inició en el siglo XVIII con la entrada de la tecnología por el reemplazo de las manos de los hombres. Uno de los inventos fue el Zeppelin y el telescopio. ¿Tú crees que trajo alguna desventaja la revolución industrial? Bueno, en parte sí y no. ¿Por qué? Sí, porque pues van quitando en la actualidad, quitan el desempleo a los obreros que en la actualidad trabajan, y no porque nos ayudan a que la gente se adapte más a la tecnología. Ok, bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. ¿Nos podrías decir qué es la revolución industrial? La revolución industrial fue creada por Federico Engels. Fue basada de física a mecánica y uno de sus inventos fue la dinamita. ¿Y qué desventajas tendría la revolución industrial? El desempleo. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. ¿Nos podrías responder qué es la revolución industrial? La revolución industrial es un movimiento que surge en la segunda década del siglo XVII, principios del siglo XVII, si me parece que sí. Como movimiento, cuando surgen las primeras máquinas de vapor, cuando surge la producción en masa, pues desencadena que haya mayor globalización, el desarrollo del ferrocarril, las interconexiones entre las naciones, etc. ¿Nos podría mencionar qué ventajas tendría y desventajas? ¿Qué ventajas tenía qué ventajas tuvo la revolución industrial? De entrada, pues obviamente que la gente como tal empezó a trabajar, hubo mayor empleo, por lo mismo se generaron mayores conflictos bélicos, el principio de la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Ventajas como tal de la revolución industrial, el desarrollo de la sociedad. Fue la primera aportación que tuvo la revolución industrial. Ahora bien, el desarrollo de la maquinaria también ayudó a mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos. ¿Vale? Ya serían dos ventajas. Desventaja, conflictos bélicos, hubieron divisionismos entre las naciones, principalmente era que naciones europeas surgen varios movimientos, como por ejemplo esas eran coaliciones, más bien surgen movimientos sociales
que también dividen naciones. Ajá, en particularmente surgen en Europa. Por ejemplo, los primeros Reich surgen, que sería la parte de la coalición alemana, etcétera, etcétera, y la Unión Europea, que hay conflictos entre las naciones. Ese sería uno. Otra desventaja de la revolución industrial, también como crece la producción, para algunos casos hay muchísimo capital en algunos lados y en otros nada. Ajá, por ponerles un ejemplo, partes de Europa eran muy ricas, las partes centrales de Europa, que eran Inglaterra, Italia, España, etcétera, etcétera, que eran países capitalizados, tenían muchísimo dinero y la parte, no sé, las partes de Rusia, las partes todavía que eran Naciones Unidas a la URSS, estas naciones eran extremadamente pobres porque como no percibían nada, como no producían nada, pues por lo tanto había muchísimo divisionismo entre ricos y pobres, marcado. ¿Y algunos inventos que hayan surgido después de la Revolución Industrial? Pues básicamente surgen todos después de la Revolución Industrial, pero los principales, la máquina de vapor, el tren, la generación eléctrica, pero eso ya es como para 1800 y algo. ¿Qué otros surgen? Bueno, red eléctrica, ferrocarril, la producción en masa, la fabricación y producción en masa, el desarrollo del automóvil es de los principales inventos que surgen. Henry Ford, que él es el que desarrolla la producción en masa, la elaboración de maquinarias bélicas también, por ejemplo, a favor del desarrollo de la penicilina, me parece la penicilina, el surgimiento de la aspirina. Otro que surge de ese, para las señoritas, cuando se inventan las toallas sanitarias, surge la producción de algodón como tal, y se lleva al desarrollo de las toallas sanitarias. ¿Qué otra cosa? Que utilizaban como ya se me olvidó. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, profesor. Buenas tardes. Queríamos saber si nos puede responder que sería, la primera es, ¿qué es la revolución industrial? La revolución industrial, bueno, es un cambio que surgió del trabajo manual, mano de obra, a la industrialización, a la mecanización de la producción. ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas? Bueno, las ventajas es de que el producto se elabora más rápido, en mayor cantidad, ¿sí? Y más barato. Las desventajas es que el producto no tiene la misma calidad que elaborado de manera tradicional y que además este cambio, esta revolución vino a sustituir a muchos empleados. ¿Nos podría decir algún invento que acá en esa época? Pues algo que la máquina que se puede considerar como la innovadora de esto son las máquinas a vapor. Las máquinas a vapor, y de ahí estas máquinas se aplicaron en diversas situaciones. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. ¿Nos podría decir qué es la revolución industrial? Bueno, la revolución industrial fue un cambio en lo económico, en lo social, principalmente en lo tecnológico, es decir, que se perfeccionan las herramientas. Desde la época paleolítica siempre han existido herramientas que han mejorado la calidad de vida de los hombres. Finalmente, con la revolución industrial viene a haber esta culminación, apogeo, para mejorar y sobre todo producir en masa. Desplazan lo que va a ser la mano de obra, la manufactura, lo artesanal, y ahora se produce más rápido, con mejor calidad y sobre todo con más productos para la venta y la ganancia. ¿Algunas ventajas? Pues algunas ventajas es precisamente eso, que la productividad es más efectiva, hay más ganancia.
que ya no hay tanta explotación laboral como existía antes de la revolución industrial. Una desventaja es que se desarrolla un fenómeno de chatarrización, porque cuando una máquina deja de tener vida, uso, finalmente se acumula, ¿no? Es lo que está pasando hoy día, por ejemplo, con todas las computadoras, los iPads, etcétera, etcétera, que ya no hay un lugar donde se guarden, ¿no? Ya es un basurero mundial. ¿Algunas desventajas? Unas ventajas. ¿Algún objeto que se haya, un invento que se haya? Un invento. Pues la principal, una de las máximas que fue el ferrocarril, el invento del cine, el cine, las máquinas trilladoras, ¿no? Las máquinas para hilar seda, la máquina de vapor, entre algunas otras. Y hoy día, pues el iPad, el iPhone, etc. Muchas gracias.